¿Qué tal? Buenas noches. No hay avances diplomáticos en Ucrania. La guerra continúa y las atrocidades también. Las víctimas se cuentan por miles, mientras la impotencia se instala en el conjunto de Occidente. Para la Unión Europea y la OTAN no es viable una intervención militar porque llevaría a una tercera guerra mundial. Pero eso no implica que no se esté librando ya una guerra económica que todos vamos a sufrir. En Canarias, los precios de la gasolina y la electricidad siguen sin tocar techo y esto afecta al transporte de mercancías, a la práctica totalidad de las empresas y, por supuesto, al consumidor. Y es que los efectos de la guerra ya se notan en la cesta de la compra. Además, los ganaderos canarios están muy preocupados por la subida de los cereales. Hay maíz para 3 meses, no más. No sé si podremos mantener los animales. Esta es la gran preocupación. De aquí a 2-3 meses probablemente tendremos que irnos planteando en reestructurar las granjas, pues igual mandar a matadero. El año pasado no incrementamos en nada el precio del producto, tenemos que incrementar porque no podemos aguantar. Se avecinan tiempos duros y les vamos a dar todas las claves de cómo nos va a afectar a los canarios. Empezamos. Comenzamos lamentablemente con más destrucción y dolor provocados por una guerra que, lejos de ver el final, se recrudece. Lo peor, sin duda, es la pérdida de vidas humanas y el éxodo de millones de personas que lo dejan todo atrás en su vida del conflicto. Y a muchos kilómetros de distancia, aquí en Canarias, presenciamos con impotencia y con el alma en vilo una invasión que ya nos está pasando factura. Para abordar este asunto, hoy nos acompañan José Miguel González, que es economista. Buenas noches, José Miguel, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Está con nosotros también Lucas Pérez, que es profesor de Derecho Internacional de Internacional Privado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Lucas, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Está con nosotros también Jonathan Márquez, que es economista. Jonathan, Muchas bienvenido, gracias por acompañarnos. Y Raquel Pérez, que es doctora en Filosofía del Derecho. Raquel, bienvenida, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Como les decía, la onda expansiva de esta invasión es tal que en Canarias, a miles de kilómetros del conflicto, ya pagamos las consecuencias. Es la factura canaria de la guerra que vemos en el siguiente reportaje. Aunque Ucrania está a 5.700 kilómetros de distancia de Canarias, la guerra nos preocupa y también nos afecta, sobre todo en materia económica. Canarias importa la mayor parte de los alimentos y de la energía que necesitamos. De hecho, solo el 17,5% de la electricidad que consumimos se genera aquí. La consecuencia de este conflicto se traduce ya en el encarecimiento de la luz, que no deja de marcar récords históricos, y en el llenado del depósito. Por ejemplo, repostar diésel aquí en Canarias se ha encarecido en el último año un 30% y desde que comenzó el conflicto en Ucrania ha subido un 2%. Antes estaban subiendo, si lo de Ucrania, ahora está mucho más caro. Antes le echaba, con 10 me iba, el coche lo cojo lo mínimo. Se ha convertido en un lujo, bueno, que todo ya es un lujo. La subida del precio del combustible tiene otro daño colateral en Canarias, el transporte de mercancías, y como consecuencia, otra nueva vuelta de tuerca en el precio de la cesta de la compra. Tengan muy en cuenta este dato que nos proporciona la Cámara de Comercio. Alrededor del 90% de los productos que consumimos aquí en las islas son importados. Estamos hablando de materias primas, de alimentos, de vehículos, de electrodomésticos, de productos manufacturados. Ese incremento del precio del combustible lo acabamos pagando todos, claro. Si esto no se soluciona, el conflicto me refiero, el precio del combustible va a seguir creciendo, acabará afectando a toda la cadena logística y por ende al final a la población entera. ¿Cuánto tiempo puede pasar antes de que una situación como esta realmente sea un problema para las empresas y los consumidores? Si es un conflicto que se alarga en el tiempo, va a hacer falta también orquestar mecanismos de ayuda aquí para la importación de mercancías, para el consumidor. Lo que se descarga de estos contenedores termina en las pequeñas y grandes superficies canarias, que temen aún mayores alzas en los precios. Tenemos que estar preparados para un entorno de precios altos, como mínimo durante todo este año 2022 y probablemente algún tiempo más. Va a afectar, esperemos que de una manera controlada o que seamos capaces de que el efecto
lo podamos absorber como economía y como sociedad. Pero las subidas de precios no acaban ahí. El recibo de la luz también está disparado. ¿Cuánto más puede subir la energía? Pues no hay límite, porque el gas y el petróleo son mercados donde la oferta y la demanda son los que rigen el precio de la energía. Se preguntarán nuestros espectadores cómo es posible aquí en Canarias, teniendo la energía del viento, del sol y del mar, seamos tan dependientes del mercado global. Necesitamos invertir más en sostenibilidad con energías renovables. Necesitamos que la administración permita que esas personas sin necesidad de subvención puedan adquirir sus paneles fotovoltaicos, sus molinillos, con una fiscalidad muy buena. Todos estos incrementos tendrán un efecto inmediato en el consumidor. No cabe la menor duda de que esto seguro que nos tocará el bolsillo. Sí, se nota que han subido bienes de primera necesidad. Para mí son excusas, pero bueno, sí, la guerra y todo influye. En la carne, en el pan, las harinas. Ucrania es conocida por ser el granero de Europa. Es líder en la producción de millo y uno de los máximos exponentes mundiales en la exportación de otros cereales como el centeno. Como consecuencia, el sector primario se está viendo tocado. El 95% de los piensos que consumen los animales de granja de Canarias es de importación. Hay maíz para 3 meses, no más. El año pasado 200 y ahora ya me están hablando de que en Península estamos hablando de 400 euros el nacional. 400 con lo cual el doble, la tonelada. Es que es una barbaridad, es el doble. Es que no sé si podremos mantener los animales, esta es la gran preocupación. Si no se mejora la situación de aquí a 2-3 meses, probablemente tendremos que irnos planteando en reestructurar las granjas, pues igual mandar a matadero. Se ha juntado la gran sequía que tenemos, que parece que todos los astros se han juntado para que todo valga mal. Los ganaderos avisan que tendrán que repercutir los mayores costes en el litro de leche, en los yogures y en el queso que compramos en el supermercado. Advierten de que es el único modo de hacer viable el sector lácteo. Entre todos, a lo mejor tendremos que hacer un poco de sacrificios todos para poder aplicar parte y no toda. Ya llevamos todo el año pasado aguantando un poco las pérdidas. La invasión rusa de Ucrania también podría afectar a los propietarios de viviendas. El repunte de la inflación podría presionar a los bancos centrales a subir los tipos de interés como fórmula para controlar los precios. Si esto ocurre, los que tienen una hipoteca variable lo acabarán notando en su bolsillo. Es bastante previsible. Hasta hace unos meses estábamos en una situación en la que se especulaba ya con la subida de tipos de interés. Las circunstancias de la guerra lo están trastocando todo. Todavía es pronto para saber si vamos a estar en una situación de crisis financiera como la que vivimos hace 10-12 años. La presencia de ciudadanos rusos es especialmente notable en el sur de Tenerife, donde desde hace años han proliferado las inmobiliarias rusas. Allí, los inversores de aquel país compraron multitud de propiedades, pero ahora esas operaciones se han frenado en seco. De momento, lo que hemos visto, las compraventas que estaban programadas no pueden completar el envío del dinero. El dinero que tienen en su país tienen que transferirlo de alguna forma para poder completar la compraventa y simplemente están bloqueados sin poder moverlo. Y también afecta a los vendedores rusos, porque ya esta semana vimos varios casos cuando el comprador, al saber que su vendedor era ruso, no ha querido seguir con la compraventa. Pero las consecuencias para el archipiélago no terminan ahí. El encarecimiento del combustible puede repercutirse directamente en los billetes aéreos y esto tener unas graves consecuencias para la economía de las islas. Es más, el gobierno de Canarias va a tener que revisar sus previsiones para 2022. Antes de la invasión rusa a Ucrania, se estimaba que este año podrían llegar a las islas casi 15 millones de turistas, 2 millones más que en 2019. Ahora admite que el conflicto bélico está suponiendo un durísimo varapalo que cambia totalmente el panorama. Sin duda el precio del billete va a subir. Esto influirá en el comportamiento del turista. Ya no podemos contar a los turistas en millones, porque la estancia media se alargará. De unos 8 días pasaremos a más días. Hemos podido ver que viajar durante una crisis es la regla, no es la excepción. Eso sí, por ejemplo, en el caso de que la guerra traspasase las fronteras o la inflación adquiera niveles dramáticos, pudiendo llegar hasta el racionamiento del petróleo, entonces sí afectará drásticamente a todos los mercados.
Turismo, energía, aumento de precios, las consecuencias del conflicto en Ucrania dependerán de la duración de la guerra. Bueno, pues como acabamos de ver, se avecinan tiempos difíciles cuando la situación comenzaba a remontar tras la pandemia, con una escalada sin precedentes en el coste de la luz y de los precios en general. Parece claro que la recuperación económica se frenará, o aún peor, Jonathan, ¿crees que podemos llegar incluso a un escenario de recesión? Yo creo que no llegaremos en el corto plazo a un escenario de recesión, todo depende de cuánto dure la guerra, evidentemente. Es cierto que nuestra economía depende mucho del sector servicios, del turismo, aumento del precio del petróleo, incremento de precios, inflación, todo esto crea una inestabilidad en nuestros mercados emisores que al final terminan trasladándose al precio de los billetes y al precio de las estancias, la incertidumbre. Por tanto, nuestra economía se va a resentir, no me cabe duda, pero de ahí a una recesión en el corto plazo yo lo descarto. Me gustaría que vieran esta gráfica que les vamos a mostrar y que observen la evolución del precio de la luz en el mercado mayorista de España en poco más de un año. El 1 de enero de 2021 el precio del megavatio hora era de 42,51 euros y hoy se sitúa en 369,75 euros después de pulverizar su récord hace 2 días con 544,98 euros el megavatio hora. Un coste que resulta un masazo, un auténtico masazo a la economía de las familias y de las empresas. Con este panorama en la energía, el Fondo Monetario Internacional avisa de consecuencias devastadoras para las familias con menor poder adquisitivo. Además, José Miguel González, además de la subida de costes para las empresas, España prepara un paquete de medidas. ¿Qué esperas de ellas? Bueno, en principio el denominado pacto de renta pudiera paliar en algo. Es cierto que en este sentido pues la política fiscal tiene que ser revisada. También no es menos cierto que un problema tan complejo tampoco va a tener una solución tan sencilla, si no ya se hubiera podido hacer. Y lo que sí está contrastado es que por cada punto de inflación adicional el crecimiento económico se va a resentir aproximadamente en 0,4. Por lo tanto, ahí aparece ya un principal riesgo de no tener en consideración que todo es por el conflicto bélico, es decir, ya se iba arrastrando el proceso de recuperación y tal y como comentaba Jonathan antes, la recesión puede que no se dé incluso por motivos matemáticos, porque como estamos en un proceso de recuperación, aunque sea incipiente, pues muy mal tendría que darse las cosas en el tiempo sobre todo, porque aquí la variable tiempo y espacio son las dos cruciales para salvar esta situación, pues probablemente la recesión no llegaría, pero un proceso de esta inflación sí es posible que llegara. Jonathan, sacar el gas, que es la energía más cara del sistema de fijación de precios de la luz, e intervenir los grandes beneficios caídos del cielo de las eléctricas, ¿resolvería la situación? Bueno, debemos recordar que este establecimiento de precios es común en la Unión Europea. Evidentemente, todo lo que sea ponerle un precio y beneficios a la producción que maximice el precio, pues afecta. Si quisiéramos quitar esas variables y, por tanto, utilizar las energías que son más baratas y aplicar el precio, o en su defecto también los impuestos que soporta la generación de electricidad, evidentemente abarataría todos los costes que asumimos los consumidores. Raquel Lucía, el daño a la economía se va a determinar en función de cuánto se prolongue la guerra, de cuánto dure el conflicto. ¿Qué escenarios se manejan sobre el final de esta contienda? Bueno, pues yo creo que lo primero que deberíamos analizar es por qué hemos llegado hasta aquí, porque yo creo que no conocer no solo las consecuencias de las medidas que se están aplicando, sino además el motivo por el que hemos llegado a esta situación provoca que pueda volver a ocurrir en el futuro. ¿Cuáles son esos posibles escenarios? Pues que lo ideal sería que acabara rápido este conflicto bélico, que Putin pueda negociar con Kiev, que es lo que yo creo que puede ocurrir. Realmente a Putin no le interesa a la ciudad, querrá acogerla y podrá negociar con Kiev. Y si eso se hiciera de manera rápida, pues las consecuencias serían menores. Lo que habría que valorar realmente es si la Unión Europea, Naciones Unidas, la OTAN está dispuesta a aceptar esos precios, porque claro, cambia completamente el paisaje de lo que son las fronteras que todos conocemos y a lo mejor deberíamos aceptarlo, no digo que no, pero es algo que hay que poner sobre la mesa.
Lucas, tienes un amplio conocimiento de las instituciones de la Unión Europea. ¿Queda todavía margen para dar una vuelta de tuerca más a las sanciones contra Rusia? ¿Crees que de aumentar esa presión sobre Putin, eso le haría retroceder? Yo creo que queda margen en cuanto a la cantidad, no en cuanto al tipo de sanciones, porque creo que la Unión Europea ha sido muy clara. En mi opinión, ha aprendido de Next Generation y ha visto que ante grandes crisis las decisiones tenían que ser totalmente diferentes a las anteriores. No solamente ha impuesto las habituales sanciones a los grandes oligarcas o a los grandes nombres del sistema, sino que ya ha ido al sistema en sí, al sistema económico global, a las sanciones económicas, a los vuelos, a todas las sanciones. Creo que la Unión Europea está decidida, lo vimos en el discurso de Borrell, a ser de verdad un factor importante en la geopolítica de nuestra zona y saber que a veces, como dijo Borrell, no solamente el Estado de Derecho y el libre comercio se pueden practicar, sino a veces tienen que imponer las sanciones. Y si las tienen que imponer más, hoy lo hemos visto en el Consejo Europeo inicial, yo creo que la Unión Europea dará ese paso. Antes nos estábamos deteniendo en el precio de la luz y ahora les vamos a mostrar la evolución del precio del barril de petróleo desde comienzos de este año. El ascenso, como van a ver, como ven ahí, es vertiginoso. El mes de enero arrancaba con $79 y vean cómo a partir de la invasión rusa la subida es casi una pared vertical hasta llegar hoy a una cotización máxima de $118,36. Impresiona desde luego ver este incremento. En las islas tenemos poco margen de actuación ante estos precios, pero algunas voces ya piden rebajas, José Miguel González, en el impuesto canario que grava los combustibles para aliviar su coste. ¿Qué opina? Bueno, sí, es una de las medidas que hay que incorporar y además desde el punto de vista indirecto, pues otro tipo de figuras fiscales como es el precio final de esos bienes y servicios a través del IGIC. Entonces, claro, aquí hay que hacer no solo una decisión única y exclusiva sobre el precio de los carburantes, sino también sobre el resto de la cadena de valor. Y ahí hay otro tipo de figuras impositivas que se pudieran ver influenciadas, sobre todo desde un punto de vista coyuntural, con el objeto de seguir cargando sobre los presupuestos públicos el nivel de endeudamiento en lugar de cargarlo sobre la factura tributaria de cada uno de los contribuyentes. Otro frente preocupante en las islas es la cesta de la compra, con subidas de precios en productos básicos como el pan, la leche, el aceite o la carne, incrementos que también se avecinan en los alimentos procesados. Así describen la situación desde el sector industrial canario, donde las empresas agroalimentarias tienen un gran peso. Por un lado tenemos el incremento exponencial que están teniendo todos los costes energéticos. Por otro lado, también nos está influenciando en el incremento adicional y exponencial que están teniendo algunas materias primas directamente relacionadas con estos dos países. En tercer lugar, el incremento de los costes de transporte y la dificultad de conseguir las rutas necesarias para poder importar. Estamos sufriendo grandes retrasos en la recepción de materias primas y unos incrementos de coste de los fletes. Muchos de ellos se han multiplicado por 5, por 6, por 7. Y durante este último periodo de 14 días desde que comenzó el conflicto, los incrementos adicionales pueden ir desde el 20, 25 hasta el 40%. Bueno, pues con todo este panorama y con una subida de precios que ya se observaba antes de la invasión, algunos expertos aseguran que la inflación podría romper la barrera del 10%, algo que no se veía desde hace 37 años. ¿Están de acuerdo con ese pronóstico? Sí, es muy probable que esto ocurra. O sea, no lo veo nada descabellado. Lo sorprendente sería todo lo contrario. Mañana mismo se publican los datos de la inflación, en donde no va a aparecer todavía el efecto guerra, hay que tenerlo en consideración. La guerra empezó hace 15 días, con lo cual todavía no aparecen esos datos. Estas encuestas están hechas con anterioridad y pero ya probablemente sí tengamos presión inflacionista, sobre todo en los tres sectores cruciales, que es vivienda, sobre todo por los aprovisionamientos de electricidad, combustible, y en el otro pues alimentos frescos, que son las tres figuras más inflacionistas dentro del IPC. ¿Tienes claro que nos vamos a manejar en los dos dígitos, en el 10%? Es muy probable, sobre todo porque ya en la inflación del mes de marzo, cuando conozcamos los primeros 15 días de abril, la inflación del mes de marzo, salvo que haya milagro de detención de la guerra y vuelta a los lugares de origen de los precios de las materias primas, normalmente estos son precios, si nos fijamos,
que suelen subir, pero después tienen resistencia a la disminución por la inelasticidad de su consumo. Es decir, el combustible lo vamos a tener que seguir consumiendo, cueste lo que cueste. ¿Ibas a decir algo? Sí, sí, que al final en los conflictos esto lo que nos provoca es poder reflexionar, ¿no? Sobre todo en qué situación coge a Canarias. Canarias no puede hacer nada, el gobierno de Canarias no puede tomar ningún tipo de medida. Me refiero a la posibilidad de que acabe el conflicto más pronto o más tarde, evidentemente, pero sí que tienes que analizar si nos ha cogido esta crisis, porque esto no es la primera vez que ocurre. Han habido crisis históricas en Canarias en las que precisamente, Canarias no, en general, en la que precisamente Canarias se ha visto mucho más afectada que el resto del territorio español. Entonces, ahí es donde yo creo que el análisis es importante, decir, nos ha cogido en el mejor momento, estábamos bien posicionados, podríamos estar en otras circunstancias con respecto a la energía, claro, o con los alimentos. Pero no podemos hacer nada en cuanto a la finalización del conflicto bélico, porque es verdad que no depende de nosotros, pero sí que es verdad que algunos partidos políticos y algunos economistas canarios han pedido ya la rebaja del IGIC para tratar de aliviar el coste a las familias. Algo que el presidente Torres, Ángel Víctor Torres, ha negado. ¿Creen que bajar ahora, le pregunta al economista, pero me interesa la opinión de los cuatro, que bajar ahora los impuestos es la receta que debemos emplear? Bueno, bajar los impuestos en épocas de crisis creo que siempre es una buena medida. Todo lo que sea bajarle el precio que al final paga el consumidor final siempre es una buena medida. Es cierto que el IGI que soporta nuestra alimentación, pues los tipos impositivos se mueven entre el 0 y el 3%. Cuando estamos hablando de aumentos de precios, hasta como decía José Miguel, que podríamos llegar a la doble cifra del 10%. En fin, si vemos ese diferencial tampoco es tanto. Es cierto que no solo es tocar el IGIC, yo creo que se puede hacer, hay más campo para tomar decisiones con cargo a los presupuestos de Canarias para que el consumidor final, los hogares, no tengamos que captar toda esa subida de precios. Sí, sobre todo porque la circunstancia tampoco es una cuestión de entrar en pánico. Es decir, ni entrar en pánico ni hacer situaciones quirúrgicas poco a poco. Lo digo por la reflexión que se planteó antes. Es decir, si tienes que establecer un paquete de medidas, tiene que ser muy masivo y desde un inicio, sobre todo por generar certidumbre a los agentes económicos. Como tú vayas modificando de cuarto punto en cuarto punto y demás, la medida dejará de ser eficaz. Es decir, es bueno que tal vez ahora se frene ese tipo de decisiones, más fruto del pánico que de la solución, pero que se vaya pensando en un paquete completo de incentivos al consumo y también de disminución de la factura, ya si no solo desde el punto de vista del precio final del consumo, si desde la factura tributaria y no solo el IGIC, sino que pagamos muchísimos más impuestos. Lucas, lo que está claro es que las cuentas públicas se van a ver afectadas por la guerra, se han ido al traste las proyecciones económicas que tenía el gobierno. Bueno, se había iniciado la recuperación el año pasado, había unas proyecciones económicas que se han ido al traste y se va a dañar la recaudación de impuestos. Por ejemplo, el gasto en pensiones se va a disparar al actualizarse con el IPC. ¿Empeorará el estado del bienestar? Es evidente que en las circunstancias en las que vas a tener un decrecimiento de los ingresos y vas a tener más gastos vinculados a otro tipo de situaciones, es verdad que las cuentas públicas se pueden ver afectadas. Es verdad que ya hemos visto que los bancos centrales cada vez tienen menos capacidad de actuación y van intentando modular su actuación. Pero en el fondo el sistema que conocemos en la Unión Europea es un sistema de protección social e intentarán que esa protección social se vea lo menos afectada posible, pero los números cantan, los números hablan por sí solos y al final el presupuesto se puede ver afectado. Esperemos que no sea así. Hay una pregunta que me gustaría hacerle a Raquel Lucía. La factura que vamos a pagar los canarios se prevé, Raquel, alta. ¿Hasta dónde crees que en Occidente estamos dispuestos a empobrecernos en nombre de los valores democráticos que estamos defendiendo? Pues eso tiene que ver con lo que dije yo al principio. Tendremos que analizar el por qué estamos en esta situación y hasta dónde queremos llegar con esta situación. Porque realmente cuando, siempre se dice, no, el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Y los estados son lobos para los propios estados. Eso lo decía ya Kant también, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos? Normalmente lo que necesitas es tener normas estatales por encima de los estados para poder llegar a resolver conflictos. Si nosotros no somos capaces desde Europa o desde Occidente de darnos cuenta que Oriente piensa de otra manera,
y queremos cambiarlo, vamos a tener un conflicto. Es decir, que a donde quiero llegar es que es importante saber hasta dónde podemos estirar el chicle. Ucrania, yo creo que la Unión Europea le ha permitido pensar que la OTAN le iba a ayudar o que la Unión Europea le iba a ayudar, ya le han dicho que no. Entonces, las circunstancias cambian totalmente. Nosotros, en nuestra forma de pensar, como europeos que somos, damos por hecho que cualquier Estado es libre de asociarse a donde le dé la gana. A la Unión Europea, por supuesto, porque además la política de la Unión Europea es de puertas abiertas, pero también a la OTAN, porque también es de puertas abiertas. Lo que tenemos que analizar es si eso deberíamos mantener esa forma de pensar, ya sabiendo que hay países que no piensan exactamente igual. En todo caso, creo que es verdad que podemos sufrir esta situación económica, pero ese debate entre derechos y economía, creo que la Unión Europea, que es el Estado de Derecho, que es el Rule of Law, tiene que tener muy claro que si tenemos que hacer sacrificios económicos, como nos van a pasar por las propias sanciones, las propias sanciones a Rusia nos pueden perjudicar, esos sacrificios económicos son necesarios. Casi, yo diría, son imprescindibles. Mucho peor sería la otra opción, la opción de quedarse quieto por si acaso ahora no tomo esas medidas que me van a perjudicar, pero dejo que el lobo llegue hasta mi frontera y que el lobo al final marque mi futuro. Yo creo que la defensa del Estado de Derecho tiene que ser radical y es verdad que nos puede suponer ahora perjuicios económicos, pero tenemos que estar decididos y los gobernantes ser muy pedagógicos con la sociedad y explicarles que estos sacrificios debemos hacerlos. Sin querer sonar grandilocuente, la democracia no tiene precio, creo yo. Y por lo tanto yo creo que habría que plantear cualquier tipo de sistema defendiendo los valores que normalmente la idea primigenia incluso de la Unión Europea ha defendido. Desde los europeístas habíamos pensado que quizás toda esta época de paz había hecho que ese mensaje de que la creación de la Unión Europea era para salvar las guerras, y ahora necesitamos otro mensaje, sobre todo para los jóvenes, ¿no? La Unión Europea era más útil. Bueno, por desgracia, tenemos un autócrata al lado que ha pensado que el mundo es de hace casi 2 siglos, no ni siquiera del siglo pasado, y ahora ese debate sigue muy en la mesa. Y como desde el punto de vista de la economía, incluso como ciudadanos, ¿hasta cuánto podremos empobrecernos? Quizás la respuesta es ¿hasta cuándo podremos aguantar? Claro, está diciendo Jonathan, la democracia no tiene precio, pero claro, dile eso a una familia, eso a una familia pobre, una familia que está en el umbral de la pobreza, una familia que no llega a final de mes. ¿Cómo se lo dice? Y por eso en este tablero en el que estamos en una guerra mundial, una parte con armas y otra parte es económica, pues al final es hasta cuándo podremos soportar los que soportamos las consecuencias, y en el caso específico de Canarias, que dependemos de todo del exterior, tanto sea de nuestra principal fuente de ingresos como también de la propia alimentación, es hasta cuándo podremos soportar esta guerra. Y es ahí donde entra efectivamente los valores de la Unión Europea, de hasta cuándo podrá soportar los ciudadanos de la Unión Europea esta situación y, por tanto, qué medidas habrá que tomar extras para seguir bloqueando la economía rusa, ¿no? Pero yo creo que además eso nos permite dentro de la Unión Europea valorar 3 puntos fundamentales. La defensa, que es algo que se quedó ahí medio muerta cuando se hablaba de la Unión Europea en defensa, que creo que fue en 1950, que lo propuso Francia y luego se quedó incluso parado porque Francia no estuvo de acuerdo de que Alemania se volviera a militarizar, pero es que ahora va a ser incuestionable. O sea, eso, para poder soportarlo, la Unión Europea se tiene que armar, pero no armar no solo en lo defensivo, se tiene que armar también en la nueva industrialización que tiene que tener, que por la globalización hemos dejado de tenerla, y luego volvemos a lo mismo de siempre, la agricultura. Hemos abandonado la agricultura y eso, si lo tuviéramos con fortaleza, podríamos aguantar más esta situación. Luego vamos a hablar de este asunto, Raquel Lucía. Esta guerra, lo que sí está claro es que ha vuelto a mostrar las debilidades de vivir en un mundo globalizado en el que somos altamente dependientes de otros países, y Canarias no es desde luego una excepción. Hace unos días el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pedía una desglobalización controlada para que la Unión Europea fuera más autosuficiente. ¿Deberíamos apostar por lo mismo en Canarias? ¿Es viable alcanzar nuestra soberanía energética y alimentaria? Lo vamos a abordar en unos minutos, a la vuelta de publicidad. No se vaya.
Ya estamos de vuelta para poner sobre la mesa una reflexión después de abordar la factura que está pagando Canarias por esta guerra. Nos cuestionamos ahora los efectos negativos que supone vivir, Laura, en un territorio altamente dependiente del exterior. Así es, Miguel Ángel. La factura final que pagará Canarias por esta invasión aún no la sabemos, aunque lo que sí ya aseguran algunos analistas es que estamos ante un cambio de época frente a transformaciones de calado dirigidas a reducir la gran dependencia, como decías, que hoy tenemos de otros territorios. La pandemia, con la ausencia absoluta de mascarillas, de geles hidroalcohólicos y de respiradores al inicio de la crisis sanitaria, nos dio el primer toque de atención. Dependíamos a la desesperada de otros países para comprar estos productos básicos. Ahora, cuando todavía combatimos frente al virus, este conflicto bélico vuelve a evidenciar los peligros de esta dependencia. Dirigentes europeos como el francés Macron han pedido que regresemos al mercado interno, a garantizar nuestros propios suministros y a ser autosuficientes en materias esenciales como la energía, las finanzas o los alimentos. En definitiva, a renunciar a la globalización. Y si Europa, como consecuencia de la guerra, va a pagar un alto precio por esa dependencia, en Canarias el coste será aún mayor si no avanzamos en dos pilares esenciales. Uno, la soberanía energética y otro, la soberanía alimentaria. Con respecto a la alimentaria, los datos no pueden ser más desalentadores. Según la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, el sector agrícola solo representa el 1,6% del PIB de las islas. Genera además unos escasos 14.000 empleos directos y son poco más de 39.000 las hectáreas que están destinadas al cultivo. Eso sí, la buena noticia es su potencial de crecimiento, ya que existen 85.000 hectáreas más que podrían utilizarse con fines agrícolas. Con la soberanía energética, el camino parece algo más optimista. Si bien la dependencia de la importación de combustibles fósiles es hoy absoluta, la progresiva penetración de las energías renovables en Canarias nos lleva a mirar el futuro con otra perspectiva. Si se cumple la previsión del Gobierno regional, las islas triplicarán el uso de las energías verdes en los próximos 8 años. Esto supondría que casi el 60% de la generación eléctrica será una energía limpia gracias a las placas solares, a la creación de comunidades energéticas y a la renovación de la tecnología eólica. Todo esto unido al impulso del coche eléctrico con un claro objetivo: descarbonizar el parque de vehículos canario en el año 2040. Son unas metas ambiciosas que suponen sin duda reducir sustancialmente la dependencia del exterior, al menos en materia energética, y que ahora se vuelven vitales tras la invasión de Rusia. Miguel Ángel. Bueno, pues con estos datos que nos ha ofrecido Laura y siendo realistas, hago una pregunta que seguro que nos hemos hecho todos alguna vez, y es: ¿a qué grado de independencia económica puede aspirar Canarias? Hay que tener en consideración que los dos rasgos de una región ultraperiférica es la vulnerabilidad y la dependencia. Hoy, hace 10 años y dentro de 15. ¿Por qué? Porque una región ultraperiférica como es Canarias, además archipelágica, fragmentada y alejada del continente, siempre tendrá un coste estructural diferente al que tenga el otro lado. Por el otro lado, la dimensión, Canarias es dimensionalmente desde el punto de vista económico muy pequeña, por lo tanto las economías de escala, al igual que antes decíamos hasta cuándo y cuánto estaríamos dispuestos a pagar, pues a falta de economías de escala tendríamos que también tener consideración que probablemente muchos de los bienes y servicios serían más caros, porque de lo contrario, si no, tendrías que concentrar la producción en un lugar más barato y por lo tanto pagar esa menor factura. La autonomía alimentaria es deseable, poco probable que se lleve a cabo porque no hay dimensión. 85.000 hectáreas es un latifundio, es decir, no daría para todo. Repito, no puedes competir en precio, tendrías que competir en excelencia y por lo tanto competir en excelencia es competir con precios aún mayores. Y la soberanía energética es cierto, pero estamos hablando de 18 años y la factura de la energía eléctrica no se va a atemperar en 18 años. Obviamente eso lo vamos a tener que convivir con ello los primeros años. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo José Miguel, pero lo que sí está claro que podemos mejorar y muchísimo. Yo creo
que en la parte energética Canarias lo ha hecho bastante bien, al menos puedo hablar por Tenerife, con el Instituto ITER, Instituto Tecnológico de Energías Renovables, comenzaron esas plantas fotovoltaicas, también las eólicas, y ahora ya no es necesario ni siquiera que la administración pública se meta en ese sector, sino que ya las empresas privadas, y recuerdo que en aquel momento era difícil convencer a la gente que se metiera en las energías renovables porque lo veían como algo que no controlaba, y sin embargo ahora hay empresas privadas que tienen muchísimo interés. Es decir, que ese 60% lo veo factible incluso hasta reducirlo en el tiempo. En el tema de los alimentos, evidentemente esas 85.000 hectáreas de las que estaban hablando no son suficientes, pero sí que hay tecnología para que esas 85.000 hectáreas den, y tenemos ejemplos. Estamos hablando de 85.000 hectáreas, pero el sector primario se está quejando de la escasa rentabilidad pero es que podemos cambiarla. ¿Son urgentes grandes reformas? Jonathan, te pregunto, para poner en valor esta actividad. Sí, hacen falta grandes reformas, pero aparte de las 85.000 hectáreas, tampoco debemos ser conscientes de que nuestra climatología y nuestro suelo y todas esas hectáreas no son aptas para todo lo cultivable. Es decir, seguiríamos necesitando importar productos, insumos para obtener esa autonomía alimentaria. Por tanto, sí, por supuesto podemos tomar todas las decisiones en esta materia políticas para aumentar la agricultura, pero aún así nunca llegaríamos, en mi opinión, a la independencia alimentaria, simplemente pues necesitaríamos importar productos para seguir produciendo otros determinados productos alimenticios. Llevamos 25 años mandando papeles a la Unión Europea explicando las dificultades de la ultraperiferia, el POSEI, explicándolo bien, ¿no? Y vamos, podemos decir que en Bruselas se leen bien los papeles para poder darte una excepción fiscal como las que tiene Canarias por el régimen ultraperiférico, con lo cual está claro que nuestras condiciones, como comentábamos, van a seguir ahí. Podemos mejorar y debemos tener claro que debemos mejorar y que debemos mejorar los números de lo que se produce en Canarias, pero siempre vamos a tener esos límites que nos da la naturaleza. Sobre eso que estás diciendo además, Lucas, dentro del sector primario, la ganadería está literalmente hoy, estos días, pidiendo socorro por los altísimos costes que están soportando. No es una buena noticia, desde luego, para avanzar en esa soberanía alimentaria. No, porque al final, ya no solo para el propio sector, sino después el querer saber si generamos este nacionalismo de consumo, es decir, si estamos dispuestos a pagar ese sobrecoste por parte de una comunidad autónoma en donde siempre las estadísticas de la encuesta de costes laborales nos recuerdan, pues bueno, pues somos última o penúltima en coste salarial. Por lo tanto, bueno, con un 17% menos de salario, enfrentándonos a un 6,5% de inflación adicional, pues probablemente cuando vayamos al lineal de nuestro supermercado nos vayamos al lugar donde el precio es menor y no tanto donde está fabricado. Antes estabas hablando de la situación de Canarias. Otro de los sectores a los que le queda camino por recorrer en Canarias es a la industria, con un peso en la economía de tan solo un 6%, teniendo en cuenta que la insularidad y la lejanía suponen, como decimos, más de un 20% de sus costes. ¿Qué futuro creen que tiene este sector? Sector industrial, de igual manera que el sector agrícola, tiene una alta dependencia del exterior. Es cierto que tenemos mejora, de hecho hay un objetivo que es la política industrial de España con visión al 2030 para impulsar la modernización del sector industrial y alcanzar una serie de objetivos, pero ahora mismo todo el sector industrial requiere de fuentes de energía que las tenemos que importar, es decir, seguimos en lo mismo. Todo lo que queramos avanzar en una materia necesitamos seguir dependiendo del exterior de otra y por tanto debemos tener claro que queremos asumir el extracoste que eso requiera. Y todo indica que en soberanía energética Canarias avanza hacia la continua penetración de las energías renovables. ¿Podríamos lograr, Raquel, unas islas autosuficientes? ¿Qué implicaciones tendría eso para nuestra economía? Energéticamente hablando, pues el hierro la tiene, ¿no? ¿Podríamos llegar a esta situación? Pero el hierro tiene 10.000 habitantes, estamos hablando de islas con 1 millón de habitantes en el caso Para eso tendríamos que mejorar muchísimo la capacidad y además en esto también
la capacidad para el almacenamiento de las energías renovables. Ese es el mayor de los escollos, que tenemos viento, tenemos sol, tenemos posibilidad de tener la energía geólica, o sea, tenemos casi todo lo que nadie podría tener, pero no podemos almacenarla. ¿Y qué hacemos? O sea, hace falta todavía mucha más investigación y yo creo que ahí deberíamos hacer un gran esfuerzo desde las administraciones públicas, desde las universidades y desde los centros de investigación para salvar ese escollo. Lucas, hablando de este asunto, después de evidenciarse la dependencia energética de Rusia, el presidente Macron habla de un cambio de época para regresar de alguna manera al mercado interno. ¿Crees posible una Europa blindada, una Europa autosuficiente al margen de los vaivenes del resto del mundo? Sabemos que dependemos un 40% del gas que hoy en día se importa de Rusia, pero es verdad que la Unión Europea ya ha empezado a tomar decisiones que esperemos que continúen en el tiempo, pero que pueden ser determinantes, si no para ser autosuficientes, sí por lo menos para depender menos de mercados que pueden ser más inestables. Ya hay estudios, Francia está muy interesada en potenciar el mantenimiento o el reforzamiento quizás de la energía nuclear porque se nutre mucho de ella. Ya hay estudios de la Agencia Internacional de la Energía con Francia precisamente, lo han presentado en este Consejo, en el que se prevé la posibilidad de reducir nuestra dependencia del gas ruso 1/3 en los próximos 10 años. Yo creo que la Unión Europea tiene claro hacia dónde tiene que ir, pero también es verdad que cuando hablamos de cortar el gas de Rusia, bueno, no puedes tomar decisiones pegándote un tiro en el pie. Es decir, Alemania ahora mismo en su actividad económica depende mucho de la energía que recibe y parte la recibe de Rusia, por lo tanto es algo que evidentemente tiene que ser progresivo, pero creo que esta crisis ha puesto sobre la mesa este problema y esperemos que esa decisión se mantenga en el tiempo. Sobre el enfrentamiento sobre esta crisis, la reunión que ha tenido hoy, hay que decirlo, lugar en Turquía entre los ministros exteriores de Rusia y Ucrania, pues no ha logrado grandes avances significativos. La invasión entra en su tercera semana y todo parece indicar que el conflicto va a ir para largo. Desde que comenzó esta guerra se hace cada vez más difícil saber en qué va a terminar. Lucas, te pregunto, ¿vamos hacia una ocupación total de Ucrania o crees que todavía es posible una retirada, una marcha atrás de Moscú? ¿Con Putin estamos ya en el punto, vamos a decirlo así, de no retorno? Yo creo que estamos en un momento que podríamos decir clave, aunque evidentemente todos los escenarios están abiertos. Pero es evidente que Putin tenía otros planes, que Putin no pensaba en cuanto a su gestión logística que iba a tener tantos problemas en la actualidad. En sus planes estaba claro que era llegar a Kiev rápido y si no llegaba a Kiev intentar ocupar Odessa para tener todo el sur y hasta los mismos problemas meteorológicos le están impidiendo llegar a Odessa. Escuchábamos que ya al cuarto día de invasión robaban la gasolina de la gasolinera, es decir, tenían problemas de logística desde el principio. Ahora han admitido que envían reclutas que acaban de entrar en el ejército y que están atacando a una población hipermotivada. Putin pensaba que estaba atacando a un cómico y que le había llamado nazi y ahora mismo se está convirtiendo casi en quien maneja el discurso y en un líder mundial de la defensa de los valores democráticos. Creo que está estancado. La propia oferta, en mi opinión, de Putin de empezar a negociar por el Donbass y por Crimea es una derrota clara para él, porque evidentemente pensaba que iba a tomar Ucrania, sí, o casi toda Ucrania, si no como Crimea, algo parecido. Por lo tanto, cada vez que pase, creo que va a ser un paso más hacia el estancamiento o por lo menos a que no se cumplan los planes que tenía Putin. Raquel Lucía, hay una teoría generalizada y es que, que muchos temen que el afán expansionista de Putin no termine en Ucrania y que pueda invadir otros países, caso de Moldavia, caso de Georgia, dos países que tampoco forman parte de la OTAN. ¿Tú crees que eso es así? ¿Crees que eso es lo que puede estar en su cabeza? Yo no creo que Rusia... Voy a decir algo que yo sé que van a estar todos en contra de lo que voy a decir, o la mayoría de la gente lo... Pienso que realmente él no está pensando en una expansión. Entre otras cosas porque él, en su forma de el gobierno ruso, en su forma de pensar, considera que esos países que tú estás comentando son sus hijos, son de ellos. O sea, a él le da igual que Ucrania se llame Ucrania, le da igual que Bielorrusia se llame Bielorrusia, le da igual que Serbia se llame Serbia, porque en su fuero interno, en su ADN, está convencido de que cuando ellos tengan un problema le van a pedir ayuda a papá.
y papá es Rusia. El problema es que cuando alguien se va de madres, que fue el caso de Ucrania, lo que él considera que se ha ido de madres porque le han dado pies la OTAN y le ha dado pies la Unión Europea. O sea, lo que él cree es que Moldavia no es de él y Georgia no es de él. Por supuesto, pero es lo que cree. Entonces, la pregunta tuya era, ¿crees que eso puede ocurrir? Sí, podría ocurrir, pero también podría ocurrir que Polonia le pidiera a Ucrania parte de su territorio, porque es que se la repartieron en la Segunda Guerra Mundial y Rusia no la devolvió. Y Ucrania se convierte en un país en 1990, bueno, antes también de la Primera Guerra Mundial también, pero efectivamente que hay conflictos que están sin resolver. Yo no creo que Rusia, esta es mi opinión personal, pretenda quedarse con Ucrania. Creo que quiere garantizar lo que él considera que es de él. Y él considera que tiene que tener un eje que va del Báltico al Mar Negro y que por ahí no va a pasar. Es decir, que las fronteras de Ucrania va a negociar para que las fronteras de Ucrania cambien. Yo creo que el problema de este gobierno del ruso es que mientras siga existiendo el viejo fantasma y siga volando por ahí sobre el Kremlin y los oligarcas empresariales de la URSS y no se cambie esa mentalidad, no se cambie de generación y se acepte el derecho internacional o se acepte los derechos de las personas, creo que seguirán con la mentalidad de efectivamente de rescatar lo que un día fue mío. Para ello necesitamos un cambio absolutamente de paradigma, pero ellos siguen estancados en aquella época de que todo eso era de ellos. Y no es solo lo que un día fue mío, sino que es que hay rusos que hablan ruso, que son eslavos, que son ortodoxos. O sea, ya no es solo es que aquello fue mío y por eso lo quiero volver a recuperar, no, es que los que están dentro te lo solicitan, que todavía es peor. Yo creo que la explicación es una explicación que estás dando de forma racional ante una irracionalidad. Exacto, es decir, se le está buscando una justificación a una situación autocrática. Porque si eso fuera así, es decir, que los propios pueblos decidieran dónde estar, se lo tendríamos que preguntar a los propios rusos, si su nivel de libertad interna es tal y como se puede plantear desde fuera, que aparentemente no es así. Por eso entiendo que buscando racionalidad ante una situación que no tiene ningún tipo de explicación para los que no vivimos allí dentro, pues porque no tenemos ese nivel de propaganda ni de explicación, bueno, al final el nivel expansionista de esto fue mío es como si ahora España le da por ir a Latinoamérica, porque en algún momento, o a Roma volver a Hispania. Es decir, son circunstancias que las civilizaciones evolucionan y sobre la base de no tenerle miedo a que los pueblos decidan dónde estar y de qué forma estar. Voy a llevar el debate otra vez a la parte económica, José Miguel, porque las agencias de rating, la que miden la solvencia de los países, creen que Rusia puede estar ante un inminente impago de su deuda, una situación que junto con el desplome del rublo puede llevarles a una recesión económica. ¿Qué efecto tendría esto en la guerra? Bueno, realmente Rusia es el decimoprimer país, decimosegundo país del mundo en Producto Interior Bruto por sí solo. Y digo por sí solo sin tener en consideración que los chinos puede que estén detrás. Es decir, los chinos ahora mismo se han convertido en el banco del mundo, son los que prácticamente le compran la cantidad de deuda a los americanos, incluso a los alemanes, y a los rusos la tibieza a la hora de sancionar la actuación de Putin, pues obviamente les está dando ya pues caracterización de estar detrás apoyado. El impacto sobre la guerra es un debilitamiento totalmente de la posición rusa. Ahora bien, sobre los estados contables se estima que tiene para unos 2 años de reserva. Es decir, porque es cierto que han habido racionamientos en materia energética, pero es por motivos militares. Es decir, se están asegurando la militarización de su invasión justamente a través de sus entidades de poder. Es decir, no pensemos que tal vez la posición rusa sea también igual compartida por el resto de su población, porque probablemente Putin y sus acólitos no sufrirán este tipo de caída de los ratings, pero probablemente su población, claro que sí. Esa es la parte económica. Lucas, me gustaría preguntarte, España y la mayoría de los países europeos lo estamos viendo todos, están enviando armas a Ucrania. ¿Qué pasará si Putin considera que eso es un acto de agresión contra Rusia? ¿Te preocupa que la guerra se extienda por Europa o crees que ese escenario no es factible? Bueno, factible con Putin no podemos considerar nada. Pero desde luego
la escalada ahí ya sí que sería exponencial, porque entraría en juego el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, que establece que ante una agresión a un país de la Unión Europea, los demás le deben prestar asistencia mutua, la que sea necesaria, además lo dice el tratado, para evitar esa afrenta territorial, sea la que sea. Es decir, si hubiese que enviar tropas, habría que enviar tropas, aunque eso evidentemente es después interpretable. Yo creo que para nosotros Putin está fuera del razonamiento lógico, pero es verdad que esto lo ha intentado pensar y saber que las consecuencias pueden ser largas. Yo creo que él tenía la idea de unas consecuencias largas, de un aislamiento después de una guerra rápida, y por eso lo de los 2 años. Ahora ha dictado un decreto de limitación de las exportaciones ante los embargos de la Unión Europea. Lo que él ha hecho no ha sido embargar, porque a lo mejor necesita, sino limitar las exportaciones, y ya ese decreto que de ayer tiene fecha final de año. Es decir, ellos saben que esto va a durar. Por supuesto, cualquier ataque a cualquier país de la Unión Europea supondría una gran escalada. Yo creo que por eso la Unión Europea presiona mucho, ayuda a Ucrania, eso es evidente, utiliza los satélites, es decir, participar en la guerra de una u otra manera lo está haciendo, pero no da el paso para darle a Putin la justificación, aunque él la buscará si la quiere, darle la justificación de poder argumentar de manera medianamente sólida que los países de la Unión Europea han entrado de forma efectiva en la guerra. Hay otro tema del que se ha hablado mucho en los últimos días. Raquel Lucía, Canarias ya soporta una gran presión migratoria por el intenso flujo de ciudadanos que vienen desde África. ¿Debemos acoger también a refugiados procedentes de Ucrania? Yo creo que sí, por supuesto. Eso es que no podemos hacer diferencias en a qué inmigrantes o a qué refugiados podemos o no acoger. Yo creo que sí, que evidentemente si fuese necesario. Lo que pasa es que también nosotros tenemos un territorio que tenemos y la situación de los lugares de acogida están como están. Pero a priori la respuesta sería que sí. Luego tendríamos que ver en dónde, ¿no? Porque lo ideal sería que fuese a las familias. ¿Y cuántas familias estarían dispuestos a recoger o a aceptar que en sus propias casas estén los ucranianos? Yo creo que en el Pacto de Migraciones estamos en un momento clave. Tenemos el largo plazo, el medio plazo y el corto. Y ahora tenemos que, creo que saber aprovechar todos, y también España en este momento. En el corto tenemos la activación de la directiva de acogimiento temporal, que puede durar 1 año o 2, pero esa directiva se tiene que aplicar de forma consensuada y con solidaridad, es decir, los estados deben decir lo que pueden acoger. Y ya España ha comentado que Canarias, con 2.800 menores gestionándolos por sí solas, ahora mismo podría acoger ciudadanos rumanos, pero no debería estar en el primer reparto, por decirlo así, por la presión que se sufre, porque evidentemente la presión debe ser general. Y en el medio y en el largo se está negociando el Pacto de Migraciones y Asilos en el Parlamento, con la Comisión, y los estados tendrán que actuar. Y creo que es el momento de que nosotros demostremos, España en general, la solidaridad con los países del este que ellos no demostraron en su momento, porque yo creo que los logros se consiguen también con el ejemplo. Es decir, creo que España debe ser solidaria en este momento, pero hacerle ver a los países del este que ya el pacto a largo plazo debe de verdad aplicar la solidaridad vinculante y la responsabilidad compartida que tanto se ha hablado y que ahora ellos sí están aplicando porque, bueno, los tienen cercanos. En el fondo ellos también, acogiendo a ucranianos, responden ante Rusia y Rusia para ellos es un rival evidente. Yo creo que ahora tenemos que saber reaccionar en el corto, en el medio y en el largo plazo en el Pacto de Migraciones y Asilo. Luego vamos a seguir hablando de todo esto, pero vamos a hacer una mínima pausa para la publicidad, pero no se vayan porque en solo unos minutos van a estar con nosotros una ciudadana rusa y un ucraniano que llevan años viviendo en Canarias. Hoy van a estar en esta mesa para contarnos cómo les afecta el conflicto y en qué situación se encuentran sus familiares. La cara y la cruz de una guerra que castiga a ciudadanos de ambas partes. No se vayan porque va a ser en solo unos minutos. Regresamos enseguida. Son las 11:18 de la noche, seguimos en directo en Televisión Canaria en Fuera de Plano. La peor parte de una guerra siempre se la lleva la población civil. Ahora mismo en Ucrania los muertos se cuentan por miles, mientras que los ciudadanos de Rusia, el país agresor, sufren las consecuencias de las duras sanciones impuestas por Bruselas. Para abordar estos temas están con nosotros Andriy Subenko,
que es ucraniano, que lleva 20 años residiendo en Canarias, y Elena Shuvalova, que es rusa, que vive con nosotros en Canarias desde hace 34 años. Me gustaría darle, Andri, buenas noches. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Elena, bienvenida, gracias por acompañarnos. Mi primera pregunta, Elena, va para ti como ciudadana rusa. ¿Qué opinión te merece la guerra que ha desatado Putin? Es que una guerra no es buena para nadie. O sea, nadie esperaba esto. O sea, como estábamos hablando antes, se veía que iba a pasar, todo el mundo sabía que tenía que pasar, pero todos esperaban que no fuera ya, que se fuera retrasando como se ha ido retrasando, pero llegó. Entonces nadie lo esperaba, porque es que todos los que yo conozco, que ucranianos o rusos, nadie pensaba que iba a dar ese paso. Y al final llegó ahora y nadie puede decir que es una situación buena, porque ¿quién gana en una guerra? Dices que tenía que pasar. Sí, todo el mundo que yo conozco, te digo ucranianos, ellos dicen, se sabía que esto iba a pasar, no sabían cuándo, pero todos sabían que este momento iba a llegar. Esperaban que se retrasara lo máximo posible y se iba retrasando hasta que llegó. Andri, tenía que pasar, como está diciendo Elena. ¿Qué familia tienes en Ucrania y cómo está viviendo tu familia el conflicto? ¿Qué familia tienes ahora mismo en Ucrania? En Ucrania ahora tengo hija, tengo hermano, tengo sobrino, tengo mi madre, tengo ¿Una primos. ¿Hija? Sí. ¿Sobrino? Dos sobrinos. ¿Dos sobrinos? Madre. ¿Madre? Sí. ¿Hermano? Sí. Y tengo también hermanos, primos. ¿Cómo se encuentran? Bueno, ¿cómo se encuentra? Como todo pueblo ucraniano, bajo de bombardeo, escondiendo en sótanos, en refugios. ¿Hablas con ellos a diario? Sí, claro. Intento. Cuanto hay cobertura y cuanto ellos pueden. ¿Y qué te cuentan? Bueno, ¿qué me cuentan? Que están atemorizados por bombardeo. Tienen miedo. No saben si despiertan mañana. Elena, aunque Putin se comprometió a respetar a la población civil, los bombardeos han arrasado, lo estamos viendo estos días en todas las televisiones, un hospital de maternidad, un hospital materno-infantil en Mariupol. ¿Es consciente la población que vive en Rusia de lo que está pasando en Ucrania? Yo creo que les llega otra información que no es la de aquí. O sea, yo he oído que sobre el hospital, allí se está diciendo, yo creo que incluso el ministro de Exteriores puede ser, que dijo que no, que era un asentamiento militar. ¿Habían tropas escondidas ahí? Sí, sí, eso es lo que él dice, eso es por tanto lo que llega a esa población. Entonces yo creo que a ellos se les presenta la versión que quiere dar Rusia, su versión. Entonces, sí, ahora hay más por redes sociales, les va llegando otra información, pero claro, hay gente que no tiene esa posibilidad, ¿no? Sobre todo gente mayor, o no les llega. Entonces ellos se quedan con lo que les dicen de su país, de su gobierno, y se quedan con eso de que eso es algo militar, que si mueren civiles, no, pues seguramente es que dispararon no los mismos ucranianos. Yo creo que no les llega la información que llega aquí. Entonces ellos prefieren, supongo, quedarse con eso para... Aunque sí, la gente joven sí lo ve y entonces no lo defienden, ¿no? Dicen es que no, porque vemos en la tele o en las redes sociales que sí mueren civiles y como en cualquier guerra es imposible no tocar civiles. Andri, ¿qué ocurrirá si Rusia logra ocupar tu país? ¿La población consentirá que se instale un gobierno títere, por llamarlo de alguna manera, afín a Putin? Yo creo que no es pregunta muy correcta, porque Rusia ya desde hace 8 años ocupó mi país, una parte del país. Y por lo tanto, allí estableció su gobierno de marionetas. Y de esta manera, cómo se va la cosa en esas poblaciones ocupadas, se demostró al resto del país cómo son rusos, hasta dónde pueden llegar y hasta qué sinvergüenza
lo que hacen. Y por lo tanto, yo creo que él ya no llega a establecer su gobierno de marioneta a ninguna población, a ninguna ciudad, incluso que ahora temporalmente están ocupadas por soldados rusos. ¿Te cuesta hablar de todo esto, no? Sí, de verdad que sí. ¿Y puedes seguir las noticias que damos en televisión todos los días? ¿Las sigues? Sí, intento seguir. Intento seguir. Imagino que con dolor, ¿no? Mirando, diciendo, mirando el móvil. O sea, imagínese usted mismo, si cuando llamas y no quieres escuchar que ocurre algo malo. Pero por desgracia, cuando ves cuando soldados rusos están sin vergüenza bombardeando ciudades que no tienen ninguna amenaza para ellos, que allí no hay ni un soldado, allí solo niños y mujeres. Ahí están bombardeando hospitales, están bombardeando universidades, están cerrando las ciudades como Mariupol, esa ciudad pequeñita al lado del mar como Málaga. Ellos se cerraron y no dejan que se entran ni salen ni gente, que ni entran ni ayuda humanitaria, ni agua. Se mueren personas por no poder beber, por no tener agua. ¿Y cómo usted cree que uno se siente? ¿Esta es la guerra de Rusia, Elena, o es la guerra de Putin? Parece que es la guerra de Putin. Tendrá apoyo en Rusia, pero parece que lo va perdiendo también. ¿Tú crees que las encuestas que le dan a él en Rusia un fuerte apoyo de que más del 60% de la población apoya la guerra? Es complicado. Sé que hay gente que apoya la guerra en Rusia. Quizá el sector más joven es el más opuesto. Y los mayores hay de todo, ¿no? Porque también he visto personas muy mayores, sobre todo los que vivieron, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial. Dicen, yo estuve ahí o mi familiar y no quiero otra guerra. Pero el 60 no sé, pero sí hay gente que apoya la guerra y dice que lo ve bien. Estamos viendo, Elena, una cascada de sanciones económicas que pueden asfixiar a la población civil rusa. ¿Hay alguna posibilidad de que el pueblo ruso, al que conoces perfectamente, se acabe alzando contra Putin? Pues puede pasar, ya están saliendo, ¿no? Hay manifestaciones a pesar de que está penado, se detiene a la gente, siguen saliendo. ¿Cuánto aguantarán más? No lo sé, porque claro, si los van deteniendo, mucha gente tiene miedo a salir. ¿Cuándo podrán hacer algo? No lo sé. Si apretando más, al final, claro, sufren las sanciones los civiles, ¿no? O sea, los de arriba se van a quedar igual. Se supone que van las sanciones hacia los de arriba, pero al final siempre sufren los de abajo. ¿Se podrán levantar todos y...? No lo sé. Se van saliendo, pero claro, mucha gente tiene miedo de salir. Andriy, ¿qué opinan los ciudadanos ucranianos de habla rusa, de lo que estábamos hablando antes de esta invasión? Lo mismo que de habla ucraniano o de habla inglés o de habla español. Se opinan que esa guerra muy injusta, que esa guerra no se va a llevar a ninguna final razonable, que esa guerra es hipócrita y terrorífica e incluso esa guerra no declarada por Rusia. Eso es lo que más se pueden opinar. ¿Tú sí crees que es una guerra de Rusia o de Putin? Es la pregunta igual que guerra pasada, ¿era de Hitler o de alemanes? Yo creo que ya sobre eso he escrito muchos libros y hay una responsabilidad colectiva, es decir, de todo pueblo. Y sí, realmente me da pena conociendo rusos
que son mis amigos y conocidos y que van a tener a aguantar eso. Hoy mismo yo conocí a Elena, es una persona muy amable y estuvimos al esperar hablando casi una hora. Sí, pero realmente hay que mirar lo que ocurre, lo que vivimos ahora. Es lo que ocurre que sus hermanos, sus ciudadanos, invadieron en mi país y están matando, fusilando mis hermanos y mis ciudadanos. Esa es la realidad que vivimos ahora. Yo imagino que tiene familia en Rusia, Sí. Elena, que también estarán soportando todas estas sanciones que les están llegando del resto de Europa, sanciones económicas, ¿qué te cuentan? ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, con preocupación, dando gracias de no estar en territorio ucraniano y no sufriendo pérdida de vida, ¿no? Que la vida al final es lo más importante, como preocupados más que nada por la subida de precios, dicen lo mismo de que pagan los de abajo, que las sanciones, aunque van hacia los de arriba, al final, claro, los que sufren la subida de precios y las sanciones con las tarjetas las sufren ellos, pero muchos no quieren la guerra, entonces entienden que las sanciones que les afectan, claro, no es comparable el daño con el otro lado. Andri, estabas diciendo, estaba hablando con Elena una hora, pero claro, al final son sus hermanos, ¿no? Es la gente rusa la que está matando a la gente ucraniana, claro. Y uno se pregunta, muchos ucranianos ahora mismo odiarán todo lo que tenga que ver con Rusia. ¿Va a ser posible algún día reconstruir los lazos que unen a las dos sociedades, a la sociedad ucraniana y a la sociedad rusa? Yo creo que sí, porque gente humanas en sí mismo no son crueles, son buenas. Lo único que ahora, en este momento, población rusa, bueno, en su mayoría, se encuentra muy manipulado y bajo de afecto de esa manipulación. Y por lo tanto, yo creo que después de unas reformas de reconstrucción de Ucrania y pasando muchas décadas, tal vez cambiando varias generaciones, sí será posible. Elena, me gustaría hacerte la misma pregunta, si crees que se pueden reconstruir los lazos entre ambas sociedades. Yo entiendo que para ahora es complicado, ¿no? Para muchos, como dices, pueden odiar a los rusos. Yo aquí, claro, tengo amigos ucranianos, mi hermano trabaja en Ucrania, nos hemos llevado bien en general, lógicamente puede haber problemas, pero somos pueblos hermanos, ¿no? Yo entiendo que ahora, claro, como dice él, si están matando a mis hermanos, la situación puede cambiar sobre todo la gente que vive allí. Lógicamente los que estamos aquí mantenemos el contacto y sabemos que uno está contra la guerra o nadie deseaba esta situación. Yo también espero que los que ahora digan no quiero saber nada de los rusos, entiendan que hay gente buena en todo el mundo, como yo lo mismo conocí una familia esta semana con la que mantengo contacto, a la que pude ayudar. Su hijo hoy mismo está en mi casa y mis hijos juegan con él. Él sabe que yo soy rusa, él dice, los rusos están matando en Ucrania. Tiene 6 años el niño. Y digo, bueno, yo soy rusa. Me miró así, dice, sí, tú eres rusa pero no quieres la guerra. Digo así, dice, entonces no me importa. Pero claro, para él Rusia será sinónimo de guerra. Entonces, nosotros, como dice él, hay gente buena en todos lados, o su madre, ¿no? Dice, nosotros no esperábamos que nos ayudara alguien de esa forma sin conocernos de nada, pero no porque fuera rusa, ¿no? Ellos decían, nosotros te conocimos y nos ayudaste y fue, o sea, claro, al llegar a un país nuevo de vacaciones y verse en esa situación, ellos no se esperaban, ¿no? Pero se sintieron bien, el niño, te digo, encantado, mis hijos encantados de jugar con él. A veces él habla ucraniano que ellos no lo entienden, él enseguida te cambia al ruso. Y entonces yo espero que las nuevas generaciones, a pesar de, pues puedan entender
que puede haber gente buena y mala en todos lados, pero entiendo que eso llevará un tiempo y que hay gente que ahora no lo Yo puede creo ver que así. con cada minuto, con cada niño muerto, con cada bomba suelta, con cada fusil disparado por rusos a ucranianos, odio se va a aumentar. Y por lo tanto, me gustaría pedir a gente rusa, por lo menos parte consciente, que tiene conciencia de lo que ocurre, que ellos empiezan a cambiar algo en su país desde dentro. Porque si lo hicieran, ellos se van a hacer como cambiar es salir con esas manifestaciones de gente, Andriy, sí, que han salido a la calle. Y yo creo que más de todo tienen que cambiar conscientes militares rusos de alto rango, porque lo que dice Putin no hace falta cumplirlo, sabiendo que esos son mandos delictivos. Elena, llevas mucho tiempo en Canarias, llevas 30 años, 34 años en Canarias. Después del estallido de la guerra hace 15 días, ¿has notado algún tipo de recelo hacia ti por ser rusa? Yo no lo he notado. A ver, también llevo mucho tiempo aquí, pero es verdad que todo el mundo sabe que soy rusa, y la mayoría de rusos que conozco sí te dicen que saben que eso es otra cosa, que no todos los rusos tienen que ver y no por ser ruso tienes que cargar con una culpa que no es. Entonces, la verdad, yo al revés me he sentido apoyada, ¿no? De decir, lo tienes que estar pasando mal porque ves que pasa algo que tú estás en contra, o sea, no quieres que muera gente, no justificas, ¿no?, determinadas cosas. Entonces solo te mando, ¿no? Yo he recibido muchos mensajes por WhatsApp de gente que a lo mejor ya hace tiempo que no tengo contacto, de la facultad y dicen, lo siento, la verdad es que nunca pensábamos que pudiera pasar y espero que estés bien y que no sientas ninguna rusofobia por esto, porque sabemos que la gente normal no tiene nada que ver. Andriy, me imagino que muchos canarios te estarán mostrando su apoyo, ¿no? Sí, la verdad que sí. De vez en cuando el pueblo es más inteligente que sus gobernadores y el pueblo se entiende muy bien lo que está pasando. Y no solo canarios, de otras nacionalidades, la verdad que sí. Y recibieron muy bien gente que están refugiándose en la isla de la guerra, que son de Ucrania, que vinieron de ciudades que están destruidos por fuerzas rusas, y el pueblo sí se ayuda. Andriy, a Elena, a los dos, de verdad quiero agradecerles de corazón el que hayan estado esta noche aquí, el que hayan demostrado que hagan evidente que el diálogo es posible, que se puede dialogar y que podemos estar aquí hablando de una manera tranquila. Andriy, toda la suerte del mundo. Ojalá que vaya todo bien, ojalá que el conflicto, Elena, acabe cuanto antes. Como decíamos hace un instante, para muchos ciudadanos rusos la salida de las principales multinacionales de su país está siendo también un duro golpe emocional y cada día se suman más empresas. Laura, esto está provocando una situación hasta ahora no conocida en Rusia. Efectivamente, Miguel Ángel, las principales multinacionales huyen de Rusia, bien por principios o bien por el miedo a un boicot internacional. Las primeras que anunciaron su salida fueron Apple, IKEA, Netflix, BP, Toyota, Visa o Mastercard. Una lista a la que se han ido sumando otras marcas como Inditex, Mango, Coca-Cola o Starbucks. Una de las marchas que más impacto ha tenido ha sido la del gigante McDonald's, sobre todo por lo que tiene de simbólico, ya que la apertura de su primer restaurante en Moscú en el año 1990 supuso la bienvenida de Rusia al capitalismo. Pero esta estampida no parece tener un impacto en la moral de Vladimir Putin, que se muestra tranquilo y afirma que Rusia se hará cargo de estas empresas extranjeras y se las ofrecerá a quienes las quieran trabajar.
Pero al margen de lo que diga el líder ruso, también es importante resaltar las compañías que han decidido seguir de momento en el país. Por ahora, los grupos hoteleros Accor, Marriott e Intercontinental continúan sus operaciones en suelo ruso, como también lo seguirán haciendo la marca de moda japonesa Uniqlo o las multinacionales de la alimentación como Danone o Nestlé, al entender en este caso que la comida o la ropa son productos básicos para la población. Aunque algunas empresas se quedan, la mayoría de las multinacionales se han ido y aún falta por ver, sin duda, Miguel Ángel, el choque, el impacto también que supone emocional para la propia población rusa. Sí, todo eso vamos a ver cómo influye en la población rusa. La verdad que se queda uno impactado viendo los testimonios tanto de Elena como de Andriy, ¿no? Cuesta un poquito recuperarse. Que yo creo que los occidentales tenemos un relato importado a través de los textos, de la literatura, pero al igual que no entendimos cómo los británicos apostaron por el Brexit, o incluso cómo Donald Trump pudo ser presidente de los Estados Unidos, pues este tipo de relatos obviamente tampoco es entendido desde fuera, porque entendemos la vida como de otra forma, como se entiende desde dentro, independientemente del nivel de propaganda y presión que ya te... En el sitio en el que está Raquel Lucía ahora mismo sentada, estaba Andriy hace un instante, está hablando, tengo a mi hermano allí, tengo a mi madre, tengo a mi hija. Sí, por eso decía yo antes que es importante entenderlos, entender qué es lo que lleva a un pueblo como Rusia a hacer algo que todos consideramos que es detestable y entender qué es lo que están pensando los ucranianos. O sea, es importantísimo. Nosotros lo vemos cuando lo estábamos comentando antes, ¿no? Cuando explicamos en el ámbito del derecho internacional privado derechos que tenemos que aplicar en España y que no son derechos como nosotros los conocemos, el derecho privado islámico, por ejemplo, y las instituciones que para ellos son normales. Yo tengo, personas que viven con nosotros que hablan con total normalidad de la poligamia de su familia. O sea, mi padre se casó con mi madre, pero mi hermano de la otra madre, y les parece lo más normal del mundo, claro. Si desde pequeño han nacido y han visto que eso es lo más normal del mundo, pues su padre, él querrá a su padre y a su madre de padre y a la madre de su hermano, igual que nosotros lo tenemos. Tenemos que saber que la conciencia se crea desde niños, y entonces esas instituciones que a nosotros nos parecen tan extrañas y tan inconcebibles casi, para las personas que lo han vivido siempre son normales. Aquí hemos visto dos personas desde concepciones muy diferentes. Yo recordaba una cosa ante una pregunta que hacías tú. El momento de televisión me ha parecido tremendo, pero desde posiciones diferentes los dos demostraban y acreditaban que se podía hablar. Eso es la Unión Europea. Desde posiciones diferentes acreditaban que se podía hablar. Y cuando decías si podrían volver a reencontrarse, hemos visto que, por ejemplo, en la antigua Yugoslavia todavía hay rencillas que quedan muy vivas, pero también es verdad que la Segunda Guerra Mundial acaba en el 45 y en el 48 se celebra con el Congreso de Viena, en el que se crea el movimiento europeo por primera vez. Y ya en el 53 estaban firmando a la seca los mismos países que se habían matado entre ellos, 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, por un lado Italia y Alemania, y por otro lado otros 4 países que la crean, Francia y el centro de Europa. Con lo cual, yo creo que el mensaje que tenemos que tener de la historia es: la reconstrucción es posible desde el corazón de las personas que piensan de forma diferente, pero que se sientan y hablan, y nosotros callados ante lo que estaban diciendo, y ellos comentándonos que llevaban una hora hablando ahí desde posiciones que todas son evidentemente contra la guerra, pero no son exactamente la misma posición. Esto es lo que se llama la insociable sociabilidad del ser humano. O sea, la providencia, la guerra, lo que va a permitir, este conflicto lo que va a permitir es que lleguen a acuerdos que antes del conflicto nunca hubieran podido ser capaces de llegar. Es decir, que al final, esto no quiere decir que se esté justificando lo que es la guerra, pero la historia nos demuestra que se evoluciona, que terminas evolucionando en algo que era impensable que pudieras llegar a conseguir antes del conflicto. Jonathan, querías decir algo y ya me meto con materia económica. Al hilo de lo que decía Lucas, es cierto en temas desde que somos pequeños, cómo nos crían, pero es que además decías que el 60% de la población rusa puede incluso apoyar esta guerra, claro, cuando además la información y los medios de comunicación... Esas encuestas están manipuladas, claro, ¿o no? También, porque esa es la información que da el gobierno ruso que además, habrá que verla, ¿no? Y además me gustaría ver qué información maneja el pueblo ruso cuando los medios de comunicación están totalmente a merced del sistema político. Evidentemente la información que le llega al ruso puede llegar a entender que la guerra está justificada sin ser la realidad. Por tanto,
Claro, cuando hemos crecido en esa cultura y además manejan nuestro cerebro con información totalmente errónea, puede llegar a que entiendan o justifiquen una guerra. Es que volvemos a lo mismo, estamos dando por hecho que la información que tienen ellos es la incorrecta y nosotros tenemos la correcta. Eso es lo que te va a decir un ruso. Les tengo que hacer una... no estoy intentando decir que ellos tengan la razón, simplemente estoy intentando que entendamos las dos partes. Laura, nuestra compañera, nos decía hace un instante que son muchas las empresas de todos los sectores que se han marchado de Rusia. Me gustaría preguntarle si lo hacen por solidaridad, si lo hacen respondiendo a la presión de los gobiernos o si tratan de evitar, José Miguel, eres economista, un problema de reputación que les lleve a perder ventas en otros mercados. La responsabilidad social corporativa yo creo que es parte de la convicción, pero también probablemente el coste que tengan fuera de las fronteras de Rusia sea aún mayor, porque claro, al final la soberanía del consumidor ya puede boicotear incluso a través de las valoraciones y el consumo este tipo de empresas. Por lo tanto, yo creo que es una combinación. Me gustaría pensar como ser humano que es por responsabilidad social corporativa frente al pueblo ucraniano, pero la crematística económica también te da a pensar que hay algo de minimizar los impactos sobre su reputación. Le pregunto al otro economista de la mesa. Sin duda, totalmente de acuerdo con José Miguel y además, en fin, pensar que estas empresas pueden seguir financiando la guerra, que es lo que podemos pensar el resto de los ciudadanos que no vivimos ahí, puede llevar efectivamente a que el resto de sus negocios en el resto del mundo pues tambalen las cifras, pero sin lugar a dudas. Y después había una curiosidad, evidentemente no conozco el dato de cada empresa, ¿no? Pero muy vinculados al ámbito hotelero, que a lo mejor tienen propiedades inmobiliarias potentes en Rusia, ¿no? Y si te vas, evidentemente es posible que las pierdas, ¿no? Las compañías que estábamos viendo que eran inmobiliarias, o sea, que eran hoteles, ¿no? Hoteleras o chinas, ¿no? Es evidente que todos los factores económicos y del ámbito reputacional son evidentes. Habíamos dicho que Uniqlo, que parecía que de la marca de ropa también, que en principio se quedaba, pues parece que se marcha también de Rusia. La guerra en Ucrania ha resucitado también el fantasma de un conflicto nuclear. ¿Qué consecuencias tendría el uso de este tipo de armas? ¿Hay riesgos de escapes radioactivos en las centrales de Chernóbil o de Zaporilla, ahora que están ocupadas por Rusia? Lo vamos a abordar en tan solo un instante y lo vamos a hacer con un hombre que sabe mucho de todo esto, con el vicepresidente del Foro Nuclear en España. No se vayan, que regresamos enseguida. Menos 11 minutos de la noche, seguimos en directo en Fuera de Plano. Las palabras atómico y nuclear siguen generando miedo e inquietud a la población, más aún cuando Vladimir Putin ha puesto en alerta a sus fuerzas nucleares y las centrales ucranianas de Chernóbil y Zaporilla han caído en manos rusas. Para hablar del peligro real que entrañan estas fuerzas, saludamos a estas amenazas, saludamos a Emilio Mínguez, que es catedrático emérito de Energía Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid y ex vicepresidente del Foro Nuclear de España. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Las centrales nucleares... Buenos días para mí y buenas noches para... ¿Perdón? No, digo que buenos días para mí y buenas noches para ustedes. Bueno, buenos días, sí. Las centrales nucleares de Chernóbil, le preguntaba el señor Mínguez, y Zaporilla sufren cortes de suministro eléctrico y están bajo el control de Rusia. ¿Le preocupa la situación? ¿Hay riesgo de escape radioactivo? Bueno, vamos a ver. Si nos hablamos primeramente de Chernóbil, los reactores no están funcionando, O sea, los reactores están parados y lo que hay es un almacenamiento de combustible gastado en una piscina que está llena de agua y que normalmente ese agua se refrigera con un suministro eléctrico. Pero normalmente cuando hay falta de suministro eléctrico se refrigeran también con unos generadores diésel que están
que se ponen en funcionamiento mediante unas baterías. En ningún caso creemos que pueda haber ningún tipo de riesgo, porque el calor que generan esos residuos después de 36 años prácticamente ha disminuido mucho el calor que generan, y prácticamente con el agua que tiene la propia piscina, por circulación natural, se pueden refrigerar. Pero siempre hay esa parte eléctrica, pues para, digamos, mejorar la eficiencia de la refrigeración. O sea que en este caso no creemos que vaya a haber un riesgo de escape radiactivo, pero el OIEA evidentemente está preocupado justamente por que se está violando uno de los pilares de la seguridad. O sea, hay 7 pilares de la seguridad que en caso de conflicto siempre deben de estar alerta, o sea, deben de estar funcionando, y uno de ellos es el suministro eléctrico externo. O sea, desde el punto de vista de Chernóbil no vemos ningún tipo de problema. Si vamos a Zaporilla, Zaporilla tiene como para la refrigeración de esas mismas piscinas y de cuando realmente no hay suministro eléctrico, generalmente siempre tiene unas líneas externas, que son 4 líneas de suministro eléctrico externo, más una de repuesto. En este momento hay 2 que están un poco deterioradas, seguramente por alguno de los bombardeos que tuvieron externos, porque son líneas externas a la central. Y, sin embargo, las necesidades para la seguridad, con que esté una funcionando, es suficiente. Además, también, como en todas las centrales del mundo, existen esos generadores diésel cuando se produce un apagón, que se arrancan con baterías y están funcionando durante un cierto tiempo. Señor Mínguez, ¿sí? Le quería preguntar, hace unos días el presidente Zelensky alertaba de que una explosión en la central de Zaporilla, la mayor de toda Europa, como acaba de recordar, supondría el final de todo el continente. ¿Está de acuerdo o el presidente ucraniano pecó de un exceso de alarmismo? Hombre, yo creo que el presidente está en una situación muy crítica y lo que trata es de lanzar un mensaje a Occidente precisamente para la ayuda. Pero, en primer lugar, no hay ningún tipo bueno, en Chernóbil, por supuesto, para nada, y en Zaporilla los reactores son completamente diferentes de diseño a los que, bueno, bien digo, a los que estaban en Chernóbil. Son completamente diferentes. No puede haber ningún tipo de explosión, absolutamente, en este momento. En el caso de que hubiera algún ataque a los reactores, los reactores están metidos dentro de unos edificios de contención que tienen una doble contención, de acero y hormigón. Y normalmente, en el caso de que hubiera un daño, esos reactores se paran y no producen la explosión que se produjo en Chernóbil. Absolutamente. Yo creo que es un mensaje de auxilio, es un mensaje de alarma para que realmente reaccione un poco los gobiernos occidentales, pero no debemos de lanzar un mensaje de alarma de ese estilo. Bueno, pues nos quedamos... mi impresión particular. Sí, nos quedamos, una opinión bastante cualificada y nos quedamos de verdad, Emilio Mínguez, bastante más tranquilo con el mensaje que nos ha enviado esta noche. Muchísimas gracias por habernos dado estas aclaraciones y habernos hecho estas explicaciones. Muy bien. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, un mensaje tranquilizador, por lo menos el que recibimos, ¿no? Porque al final siempre está ahí el fantasma de qué podría pasar, y sobre todo con esas declaraciones que había hecho Volodymyr Zelensky diciendo que sería el final del continente, ¿no? Sobre todo por la explicación que ha dado, es decir, la sensación de fragilidad que tiene, pues tiene que plantear una situación alarmista para que el resto de Europa se movilice, el resto de Europa y el resto del mundo. José Miguel, porque ¿en qué escenario económico nos situaríamos en el caso de que las armas nucleares entraran en acción? No, eso nunca se ha valorado. Sería una prueba de laboratorio
imposible de calcular. Es decir, obviamente las guerras mundiales han dado para lo que han dado, sin armas nucleares de por medio, solo a través de lo que hicieron los Estados Unidos en Japón, que no del todo fueron nucleares. Pues imaginémonos, vamos, eso ya sería incalculable. ¿Y ustedes creen que Putin, se lo pregunto a toda la mesa, que Putin se atreverá a pulsar el botón nuclear a pesar de haber asegurado que no lo hará salvo que reciba un ataque previo? Hombre, desde luego es evidente que no nos podemos fiar de lo que haya asegurado Putin hasta ahora, pero dentro de sus planes hacer eso sería la demostración de una primera derrota, es decir, no ha conseguido sus planes y ha tenido que dar el paso más allá pensando, doy por hecho, que la otra parte no se atreverá a responder igual y verá que será necesario que la situación finalice de forma radical en ese momento para no provocar una escalada. En las guerras mundiales las economías dejaban de existir para lo que habían existido en ese momento y existían para solventar la situación de la guerra e intentar acabarla. Yo creo que Putin puede llegar a estar muy desesperado y poco a poco empeorar el panorama, pero creo que esa ya sería y yo creo que doy por ello que debe dar por conocido que esa es la última de las posibilidades que tiene y esa es la última solución en la que ni él mismo sabe cuál sería el siguiente paso. Bueno, yo creo que ataque previo, no podemos saber lo que interpreta Putin el significado. Pero el ataque previo considera que todas las ayudas que está recibiendo Ucrania son un ataque previo. Evidentemente. Si el ataque previo para Putin fue que Ucrania quisiera entrar en la OTAN, pues ya podemos imaginarnos lo que puede ocurrir. Evidentemente, yo creo que si llegara esa situación, ya estaríamos hablando no de una tercera guerra mundial, ya estaríamos hablando del exterminio, porque no va a ganar. O sea, si la OTAN entra y entramos todos los países en una guerra, Rusia no gana, eso está claro, pero perdemos todos. Nadie gana. Nadie gana. Nadie gana. Salimos perdiendo todos, economía, población, sí. Es el auténtico exterminio. Eso es el colapso. No, es que no queremos ni pensarlo, ni qué valoración económica vas a hacer. ¿Tú crees, Jonathan, que se atreverá a pulsar ese botón nuclear? No, yo creo que no. Yo estoy de acuerdo con toda la mesa, que es la última opción y no creo que, aunque siempre hay que tenerle miedo a un loco con poder, en este caso no creo que se atreva a llegar tan lejos. Las guerras también tienen su propia negociación y en el ámbito de su propia negociación, aunque hoy en Turquía no haya habido un acuerdo, yo creo que la negociación ya se ha abierto. Es decir, ya Putin ha dicho, es posible que hablemos, aunque no consiga hacer de Ucrania una Bielorrusia 2. Ya Zelensky también lo ha dicho. Incluso que la única buena noticia es que están sentados todavía, que por lo menos están hablando y que se han vuelto a citar, ¿no? Y Zelensky ya sabe que está dispuesto a disminuir su territorio, o sea, que es que ya estamos hablando y también sabe que la OTAN no va a intervenir. Lo cual ya cuánto aguantaré. Y sabe que puede solicitar la entrada en la Unión Europea, pero que es inviable negociar eso. Falta un minuto para las 12 de la noche y nos tenemos que marchar. Yo les agradezco de verdad a los cuatro que nos hayan acompañado esta noche: Lucas Pérez, José Miguel González, Raquel Lucía Pérez y Jonathan Márquez. Gracias de verdad por habernos ilustrado con sus conocimientos de esta noche, de lo que puede pasar. Vamos a seguir hablando. Ojalá que no mucho tiempo de este conflicto ruso, y ha sido, bueno, pues ya lo han visto, una noche intensa en emociones y con mucho dato y con mucha información por analizar. Ojalá que les haya servido para tener una radiografía más clara de todo lo que está aconteciendo a 5.000 kilómetros de Canarias, pero con una afección directa a este archipiélago, al resto de Europa y, por supuesto, a España. Gracias por su compañía, que tengan ustedes un muy feliz descanso. Nos volvemos a encontrar aquí dentro de 7 días. Buenas noches.